se divulgó un video en redes sociales sobre un anuncio que hacía supuestamente la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador, la FENACOTIP. Este anuncio era supuestamente de unirse al paro nacional. Sin embargo, horas más tarde, esto fue negado por parte del gremio. En este video aparecía Miguel Bonilla, representante del gremio, que anunciaba que decidían apagar los motores y aquello se atribuía a que se sumaban a las movilizaciones que actualmente ya cumplen 16 días y que están encabezadas por organizaciones sociales, sobre todo la CONAIE, en contra de la eliminación del subsidio al diésel. Y bueno, en este video mencionaba, es esta federación, luego de haber dialogado con estos ejes del gobierno, lamentablemente no hemos obtenido resultados esperados y por ello decidimos apagar los motores, así decía este video en donde aparecía Bonilla. Pero luego el domingo, la organización aclaró en una de sus redes sociales que el anuncio atribuido al audiovisual era falso y que en ningún momento la federación ha decidido unirse a las movilizaciones convocadas por la eliminación del subsidio al diésel. Así expuso que este video correspondía a una fecha anterior y bueno, en todo caso, la FENACOTIP no apaga sus motores, más bien, bueno, están tranquilos con el tema de las compensaciones. Y eso es lo que quería preguntarle a Abel Gómez Ceballos, gerente de FENACOTIP, cómo se están dando estas compensaciones que anunció en su momento cuando anunciaba también la eliminación del subsidio del diésel y que anunciaba este sistema de compensaciones temporales. Y bueno, ¿cómo se están llevando a cabo? Bienvenido, Abel, gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntanos cómo están las cosas en el sector del transporte. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por la entrevista, por la invitación a esta entrevista. Creo que usted lo pudo presentar bien. Creo que dentro del tema de este anuncio, que lamentablemente no sé quién ha editado este audio, que sí es real, pero pertenece al año pasado, al 2024, en julio 9, cuando en realidad la situación de la inseguridad del país estaba tremendamente alarmante, era hasta cierto punto morbosa, con un tipo de actitud agresiva, no de delincuencia común, sino de delincuencia organizada. Nosotros definitivamente tuvimos que anunciar este apago de motores y haciendo un llamado a que teníamos que unirnos al tema. Y no era paralización, era apagar los motores. Simbólico, pero la cuestión es para que todos los ecuatorianos entendamos de que tenemos que estar en un fenómeno como este unidos. Claro. Hoy, lógicamente, nos toca cuestionar la editación de este video y salir adelante a hablar de la actualidad. En la actualidad, nosotros hemos estado en una mesa de diálogo con el gobierno nacional y resultaría hasta cierto punto inoficioso el que nosotros, una vez que tenemos agenda construida, una vez que hemos tenido puntos que se han venido solucionando, una vez que tenemos toda unos acuerdos que desde luego se han venido trabajando con el Ministerio de Transporte, con la NT, con el mismo Ministerio de Gobierno, o sea, sería inoficioso que nosotros nos unamos a una situación que legalmente va a hacerle daño al país. Nosotros no somos gente de ir a paro, antes tal vez quizás, pero por lo menos en mi dirigencia en el 2019 fue la única, fue la más catastrófica, donde nosotros no convocamos a paro, solo le dijimos al presidente que sin preparar a los sectores, por lo menos la transportación, la operación se caía y que eso lamentablemente no daba oportunidad a que nosotros pudiéramos salir a trabajar. Pero nunca hicimos anuncio de paro. Sin embargo, otros interesados con esa práctica que siempre se ha caracterizado, lógicamente destruyeron Quito, hicieron muchísimas cosas que legalmente eso hasta cierto punto nos dio una dura lección. Y hoy se repite la historia. Hoy día se toman decisiones y por cada decisión que se tome, pues, lógicamente cada quien paralelamente comienza a opinar por nuestro lado, que respondemos por lo que somos. Hemos analizado el tema. No crea que nosotros no hemos sido duros dentro de nuestra organización analizar, pero hemos llegado a la conclusión de que si hay una respuesta del Estado, cosa que en los otros gobiernos no hubo, si hay una respuesta que está dándose, hay propuestas que se pueden analizar, que se mejoraron, y evidentemente ustedes lo vieron, que hubo decretos firmados y luego se firmaron otros decretos reformándolos. ¿Por qué? Porque honestamente se llegó a considerar el levantamiento del diagnóstico de lo nuestro bajo, no, bajo una consultoría que hicimos con los números del propio Estado. Lógicamente llegamos a acuerdos y esos acuerdos son en beneficio de no paralizar un país, de no detener a un país, de reactivar un país. Esas son las responsabilidades que recaen en los dirigentes, que a veces son duras y cuestionadas, pero hay que tomarlas por bienestar del país. A eso le estamos apostando y esa mesa continúa trabajando.
Abel, ¿cómo evalúan desde la FENACOTIP este paro que ya lleva 16 días? ¿Cómo ve la situación, el bloqueo que se ha dado focalizado de algunas vías, sobre todo en Imbabura? ¿Cómo evalúan todo lo que está pasando? Yo particularmente le digo, tengo una crítica. Todos los dirigentes que estuvieron en el 2019 se repiten ahora. Y yo pregunto, ¿quiénes fueron los que llegaron a acuerdos en el 2019 cuando se derogó el 883 que nosotros lo pedimos al presidente? Que en aquella época el presidente Lenín Moreno, prácticamente en una actitud también hasta cierto punto sin escuchar, prefirió que destruyeran Quito y luego llegar a un acuerdo de derogar el 883 y crear el 894. En aquella época estuvieron los indígenas, perdón, los dirigentes del sector indígena prácticamente al frente. Estuvo Leonidas Issa, estuvo Marlon Vargas, estuvieron algunos dirigentes que hoy por hoy se repite la historia. Y pregunto, hubo un decreto ejecutivo, el 894, que derogaba el 883, pero también decía que se creara en el tema B, se creara un nuevo decreto de subsidio focalizado, es decir, que vaya a los sectores que en realidad lo necesitan, no a los grupos de poder. Eso nunca se cumplió porque en mayo lo primero que hicieron fue crear el 1054, que era el decreto de la banda, que paulatinamente iba subiendo el diésel y vea usted, hasta con el Guillermo Lazo llegó a 1.90 el diésel, hablando del diésel. La gasolina en ese proceso, lógicamente se liberaron la super y la extra. Entonces, ¿de qué hablamos si nosotros dijimos que se hiciera un decreto focalizado? Así lo dice el 894 y no se lo dijo. ¿Dónde estuvo el reclamo? Hubieron otros acuerdos, no hablo de debajo de la mesa, pero hubieron otros acuerdos que tienen que transparentar los dirigentes. Nosotros siempre emplazamos a que nos digan a qué acuerdo llegaron, porque nosotros no hicimos paro. Nosotros no podíamos directamente demandar a alguna ciudad. Nosotros habíamos dicho, claro, deroguen el 883 y empecemos a conversar para llegar a acuerdos, pero no se hizo. En el 2022, Lazo, lógicamente, con la revuelta mismo, hicieron una agenda, el sector de la CONAI, y lógicamente, bien por ello, 10 puntos. De los 10 puntos, algunos ministros presentaron, prácticamente representaron en la mesa, presidieron la mesa. En uno de ellos fue Darío Herrera. Cuando hablaron del subsidio de los combustibles, les pedimos que nos dejen participar en la mesa, que nos permitan también dar opinión sobre el subsidio. ¿Y qué pasó? No nos dieron esa oportunidad, nos dijeron que no, desde el mismo ministro y desde el mismo sector dijeron que no. Eso me pareció inoficioso, porque en un tema tan importante como el subsidio, que sí tenemos información, que sabemos que nosotros conocíamos y ellos poco conocían del tema, podíamos dar sugerencias. No se permitió y lamentablemente las cosas continuaron igual. Esas cosas son las que no debe suceder en el país. El país no tiene que estar sectarizado. Yo, transportación, no puedo decidir por los industriales y por todo, pero sí puedo sentarme a una mesa con ellos a coincidir. Eso es lo que debemos hacer, lo que hemos hecho. Y hoy por hoy este gobierno, que nos ha abierto la puerta, ya le hemos presentado nuestro diagnóstico y hemos llegado a una conclusión de que por este impacto del subsidio se haga una devolución que ustedes la conocen. Entonces, dentro de esto, frente a este tema, no es que se han arreglado todos los problemas, pero lógicamente ya del impacto ya se llega a acuerdos que legalmente contribuyan para que el país lógicamente no se paralice. Y condenamos lógicamente el tipo de paralizaciones que hacen destruyendo trailers, destruyendo buses, destruyendo a miles hasta cierto punto, en riesgo la vida de miles de personas. Lógicamente, esas situaciones de protesta son agresivas, son fuera de lo común. Por favor, estamos en un país civilizado, estamos en un país, una sociedad civilizada que no tiene por qué haber la agresión de ese tipo. Pero si ya llegan a ese tipo, es una provocación evidente que tiene otro tipo de intereses, más no el tema de hablar de lo que es la situación de eliminación del subsidio, que nos afecta, sí, pero tenemos que buscar una solución, el país de todo. Y lógicamente, si este presidente que se pone al frente por todos estos temas, no le damos nuestras opiniones, nuestro parecer, no nos sentamos a la mesa y no lo ayudamos a levantar el país, lógicamente el país va a salir así. Y si un país sin reactivación, todos perdemos. Y nosotros la transportación estamos perdiendo mucho. Vea cuántos millones están perdiendo diariamente. Ya vamos 16 días. Basta. ¿Hasta qué hora? La gente está clamando por trabajo. La gente está molesta en el territorio porque quiere trabajar. No necesariamente porque quiere unirse al paro. Están molestas porque no le dejan trabajar, porque lamentablemente tienen que pagar letras, tienen que pagar llantas, tienen que pagar aceite. Lo que le está dando el gobierno ya se le está yendo prácticamente de las manos. Por favor, seamos conscientes de lo que está pasando. Le están pasando la factura a otras personas.
Vean el sector rural, no puede sacar su fruta, no puede sacar sus productos, no pueden salir, la leche se está perdiendo. Lógicamente, ¿hasta qué hora? ¿Por quién? Por 4 personas que lógicamente se rehúsan a ir a una mesa y si van a la mesa quieren ir con temas extremos. O sea, lógicamente eso no es ganas de dialogar. Entonces, yo juzgo desde nuestro punto de vista que tenemos que ser un poco más proactivos para reactivar el país. Total, aquí nos quedamos nosotros, aquí somos. De aquí somos y no nos vamos a ir. Yo como transportista seguiré siendo transportista porque ya a eso me dediqué. Yo tengo inversiones y que no se pueden tirar a la borda de la noche a la mañana. Entonces, creo que muchos pensamos de esta forma y pedimos por favor al presidente, al gobierno, que ya culmine este tema y nos permita reactivar. Abel, antes de pasar con Andrés, bueno, se anunciaron estas compensaciones luego de la decisión de eliminar el subsidio al diésel. ¿Cómo se están entregando? ¿Qué podría decir sobre eso? El 90% prácticamente de la transportación a la cual represento, que es el transporte público, prácticamente está siendo atendida. Ese 10% y unos problemas que tenemos de interconexión ha sido porque honestamente también estamos pagando, dice uno, culpa por inoperancia, diría yo, de los municipios. Hay municipios que han tenido los RTB que no han sido conectados con la ANT, es decir, no han estado autorizados, han hecho matriculaciones y no tienen esa información cruzada con la ANT. Eso retarda los procesos. Otro de los temas que también hasta cierto punto encontramos es que dentro de la clasificación de los transportistas, a unos somos transporte público de pasareo masivo, otros somos ejecutivo, hay diferentes modalidades. Y por esas situaciones jurídicas que en los programas, lógicamente, que nos conlleva, ¿no? En este caso, la data, lógicamente existen retardos, pero no es que no se quiera hacer, se está trabajando en ese tema, se está hasta cierto punto manejando el tema para ya que quede solucionado esta semana y espero que quede solucionado esta semana, pero en sí, en la conclusión del tema, prácticamente el 90% ha recibido su compensación. En eso también tengo que referir. Unos han recibido bien, otros han recibido poco con el primer decreto. Todo eso se tiene que cruzar y retroactivamente, lógicamente, pagar en el momento dado cuando ya la base de datos esté completa. Pero vuelvo a repetir, no veo una situación de juzgar de que no quieren hacer las cosas. No, al contrario, estamos todos los días trabajando, el METOP está en el tema. Creo que los otros programas que ya venían siendo trabajos del pasado, tema de chatarrización, tema de la deuda histórica, tema de la situación de hacer el levantamiento de la información, que es lo que se ha quedado para ponerla en consideración del presidente en 6 meses, se está ya haciendo. Entonces, todos estos temas se está trabajando y soy testigo de aquello. O sea, no voy a ir en contra de mi gente, sino que soy testigo de que la estamos trabajando en mesa y eso es lo que deben hacer todos los sectores. Los problemas no se van a resolver hoy día, los problemas no se van a resolver mañana. Se tiene que trazar una hoja de ruta para resolverlo, pero ya tener un direccionamiento. Y hoy por Importante hoy la están visión de convirtiendo. Abel Gómez Ceballos, gerente de la FENACOTIB, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Andrés. Señor gerente, muchas gracias por unirse a este espacio para toda la audiencia que nos escucha. Quiero consultarle acerca de nuevo de las compensaciones. Al comienzo el gobierno nacional había ofrecido $1.000 y terminaron más o menos sellando que la compensación podía subir hasta $2.000. ¿Cómo llegan a ese valor? ¿Es real que hay hasta $2.000 de perjuicio por por esta subida o retiro del subsidio al diésel, señor gerente? Claro, o sea, a ver, yo creo que cuando uno va a conversar con una entidad, con una institución, uno lo primero que tiene que llevar es un levantamiento de información, tiene que llevar un proyecto, tiene que llevar un tema de esto. Nosotros levantamos una consultoría y una consultoría no levantada con nuestras cifras, con las mismas cifras del Ministerio de Finanzas, la ANT, el MTOP, con todas estas instituciones que lógico manejan la situación de nuestra regulación como transportación pública. Frente a esta situación, dimos a conocer, lógicamente, la afectación que se viene dando, ni siquiera desde ahora, de tiempos atrás. Hay algunas cosas que lógicamente estaban pendientes, pero cuando hablamos exclusivamente de lo que es diésel, pues nosotros teníamos un pequeño pecado capital allí para el Estado. Tenemos que entender de que en la cuestión de la última revisión tarifaria, el primer tema, la última revisión tarifaria, el cálculo se lo hizo en el 2021 con un diésel a 1,47, ¿no es cierto? Dentro de eso, a 1,80 que estábamos pagando, ya había, lamentablemente, ya había ahí una situación en contra de nosotros, porque teníamos que nosotros subsidiar algo que tenía que estar dentro de la metodología. Luego viene el impacto de la situación del IVA,
que nunca se reconoció nada. Eso también encareció a 1,80 porque el diésel estaba a 1,75, ¿cierto? Dentro de esto también viene el impacto de la eliminación del subsidio al combustible. Ese impacto era de $1. Los números que hemos sacado, pues, lógicamente dentro de nuestra estructura de costos, en principio, de cuando el dólar valía, cuando el galón del diésel valía $1, nosotros el impacto en la estructura de costos era el 12%, 13%. Con la situación de haberse elevado a 1,70, 1,80, subió casi al 22%. Y hoy, con la situación del impacto, imagínense a cuánto se dispara en la cuestión de la estructura de costos. Por esa razón, con números en mano, nosotros hicimos esta consultoría, la entregamos y lamentablemente la cifra difería con las del Ministerio de Transporte, con la NT. Es por eso que buscamos una solución. Le dijimos, este decreto no está bien, este decreto, esta cifra a nosotros particularmente nos va a afectar. Y dentro de eso se hizo un comparativo y se dijo, bueno, levantemos la información en 6 meses. En vez de que sea año y pico, levantémosla en 6 meses. Y en 6 meses, prácticamente, usted con la cifra, usted ya va a tener prácticamente una situación clara para tomar decisiones, en este caso el presidente. Por ahora, lógicamente, con los números que se comparó, se llegaron a las soluciones de que los 600 galones que lógicamente se creía que se gastaban, subió a 1,000, porque esa es la realidad. Porque lógicamente hay cooperativas que siendo intraprovinciales gastan hasta 1,200, 1,300 galones, pero se llegó al tema de que sea, en vez de la propuesta 1,200 que hicimos nosotros, se quedara en 1,000. Y a los interprovinciales, de los 2,000 galones que nosotros propusimos, lógicamente quedó en 1,800. A sabiendas que hay cooperativas de ruta larga que tengo que señalarlo, como Panamericana, como Occidentales, como dígase usted, San Cristóbal, como cooperativas que tienen de frontera a frontera, La Loja, que tiene fronteras a frontera, esos gastan entre 2,400 y 2,800 galones al mes. Esas cooperativas le hemos pedido comprensión, que un poco reubiquen su situación de su trabajo, porque nosotros tenemos una particularidad. No podemos fallar una frecuencia, es decir, nosotros, sea con un pasajero, con 10 pasajeros o lleno el carro, tiene que salir a rodar. Entonces, lógicamente, por esa situación, decíamos que nuestro gasto, en este caso, que hacemos a diario, lógicamente está contemplado, es fijo ese gasto. Pero lógicamente, con lo que nos estaba dando el gobierno, a nosotros no nos iba a alcanzar y por eso se hizo la reforma del decreto y se llegaron a la acuerdo. No ha sido una cosa porque lógicamente hemos presionado, porque somos transportistas, porque somos amigos. No, no. Ha sido porque la cifra la hemos revisado y lógicamente habrá una revisión final, que finalmente con esto termine. Nosotros hicimos hasta una invitación, espero que la academia nos escuche, que venga para lógicamente con ellos mismos ver la estructura de costo de la transportación y lógicamente poder transparentar esto ante la ciudadanía. Gracias, Abel Gómez Ceballos, gerente de FENACOTIP. Nos ha dado su visión del paro nacional y cómo se están dando, cómo se están entregando estas compensaciones. Gracias por estar con nosotros, Abel. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y siempre a sus órdenes.